Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros. Ya en estudio nuestra amiga Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Erika, como siempre, un placer tenerte con nosotros en Café con Vos. Muchas gracias siempre por el espacio. Ahora nos vemos en persona. Las últimas entrevistas han sido a larga distancia, así es que felicidades por continuar con este trabajo. Y gracias a vos siempre por tener la disposición de apoyarnos en este trabajo de información para los nicaragüenses que están en Nicaragua, para los nicaragüenses que están en Costa Rica, los nicaragüenses que están en Estados Unidos, sobre el tema de los derechos humanos en nuestro país. Erika, desde el último informe de Amnistía Internacional de la letalidad a la persecución en Nicaragua, estamos hablando de octubre del año 2018, han ocurrido una gran cantidad de cosas que lo único que denotan es un yoquepierdismo de parte del Estado de Nicaragua a cargo del señor Daniel Ortega en relación a los hallazgos y las recomendaciones que han hecho ustedes, que han hecho el IEI, que han hecho el MECENI y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para las Naciones Unidas. ¿Qué ocurre? Cuando uno ve este tipo de acciones, a mí que me importa lo que digan, ¿hacia dónde vamos? En un país como Nicaragua, en donde la población ha sido realmente víctima de una represión brutal. Bueno, sin duda alguna, el deterioro, la profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua ha llegado a niveles alarmantes, sobre todo por lo que tú decías. El Estado, las autoridades bajo el mando de Daniel Ortega no solo han rechazado la realidad negligentemente, sino indolentemente rechazan cualquier posibilidad de solución duradera a una situación que está afectando a la gran mayoría de nicaragüenses, tanto dentro del país como aquellos que se han visto forzados a dejar sus hogares, a salir a buscar protección internacional. En los últimos meses, tú comentabas el último informe de Amnistía Internacional del 18 de octubre, Sembrando el Terror. Hemos seguido documentando las graves violaciones, hemos seguido documentando cómo el cierre de cualquier espacio democrático de participación, de representación de la sociedad, ha venido, ¿no?, añadiendo a la gran lista de violaciones. Vimos el cierre de medios de comunicación importantísimos, incluido el de 100% Noticias y tu propio programa que se transmitía desde Managua, así como el cierre de muchas organizaciones locales de derechos humanos que habían sido un pilar fundamental de crear mecanismos de rendición de cuentas del propio Estado y que además han representado históricamente las luchas de los movimientos sociales y de las personas por ejercer sus derechos. Y ese es otro síntoma gravísimo de cómo se ha normalizado la violencia y además cómo las autoridades y el régimen en sí, el propio Ortega, pues han manipulado la información, pero además manipulan el control de las instancias del Estado para seguir persiguiendo y para seguir atemorizando a la población en su conjunto. Dentro de los hallazgos que ustedes presentaron en este segundo informe, el primero fue disparar a matar, allá, un día antes incluso de la marcha, del Día de la Madre de todas las marchas, que fue una cuestión realmente dolorosa. Vos fuiste testigo, Erika, vos estabas no solamente en el ataque a los estudiantes en la Universidad de Ingeniería, sino que también estabas en la marcha del Día de la Madre. Ya vamos a profundizar sobre esos momentos porque sí me gustaría preguntarte sobre eso un par de detalles. Pero el discurso oficial de la negación ha continuado y Ortega insiste en que él es víctima. Él y su esposa dicen: somos víctimas de un intento de golpe de Estado. Hay una intención de criminalizar más bien a la gente que ha protestado y que por tanto justificar cualquier acción en contra de la población que ha pedido cambios en el país con marchas y con manifestaciones. Esto hace siempre a la gente preguntar si en Nicaragua las personas que dirigen el país, voy a decirlo de la manera más clara, ¿están bien de la cabeza? ¿Están con los pies en la tierra? ¿O están
disasociados, porque un eurodiputado dijo incluso en una reciente visita de Nicaragua que cuando platicó con ellos los vio como dos personas que no están en la realidad. Cuando uno mira los informes, mira la realidad, ve lo que ocurre con los secuestrados políticos, se relee nuevamente a Alvarito Conrado, Ángel Gaona y demás muertos, uno dice, ¿estas personas están bien o están mal? Bueno, sin duda alguna el planteamiento público del discurso, de la retórica de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido precisamente la de vivir en una realidad distante a la verdad, ¿no? Son varias las organizaciones locales, los organismos internacionales, políticos, inclusive en esta última misión de los eurodiputados, de los europarlamentarios en Nicaragua, que claramente evidencian una realidad distinta que está afectando a la mayoría de la población y que es una realidad de gravísimas y masivas violaciones a los derechos humanos. Los números no mienten, las muertes están ahí, las familias que lloran, las pérdidas humanas en este contexto de política sistemática de represión están ahí. Son más de 322 personas que han perdido la vida en este contexto, más de 700 personas que se encuentran detenidas arbitrariamente, acusadas de los peores delitos, y son más de 50,000 personas, por lo menos las contables, ¿verdad?, que están buscando protección internacional en otros países, y eso es una realidad que está a la luz de la verdad. Ciertamente estos discursos retóricas de la Guerra Fría, de la injerencia, del golpe de Estado, que han servido como una excusa para la comisión de gravísimas violaciones a los derechos humanos, han perdido ya vigencia, a pesar de que aún hay un número de personas que por ignorancia, por falta de acceso a la información, siguen entrando en estos juegos dicotómicos del malo y el bueno, cuando en realidad lo que vemos es un gobierno que ha cometido atrocidades, de acuerdo al informe del grupo de expertos independientes bajo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además aceptado por el propio Estado nicaragüense para que entrara a Nicaragua. Sabemos que se han cometido crímenes de lesa humanidad y que estos crímenes han sido cometidos por autoridades bajo el mando de Daniel Ortega y con conocimiento y en muchos casos con la instrucción y la orden precisamente de acallar las voces de la sociedad a través del uso letal de la fuerza. Nosotros en la investigación que hemos hecho, no solo en estos informes, pero la investigación continua, hemos utilizado verificación de personas expertas en videografía, fotografía, hemos revisado más de 50 piezas fotográficas y multitud de piezas videográficas en donde se evidencia que estos grupos armados irregulares, pro gobierno, paramilitares, paraestatales, parapoliciales, como les quieran denominar, han estado coludidos con la autoridad para cometer estas atrocidades. Hemos podido verificar el uso de armamento de guerra, de rifles de francotirador, de lanzagranadas que son utilizadas en guerra para derribar tanques, que han sido utilizados en contra de la población civil, con la intencionalidad de acallar esas voces, asesinando a las personas. Dentro de las recomendaciones que ustedes hacían en el segundo informe presentado en octubre, a Daniel Ortega le pedían puntualmente varias cosas: desmantelar y desarmar los grupos parapoliciales o los paraestatales, poner fin y con carácter de urgencia a la represión y a la persecución contra detenciones arbitrarias, poner en libertad de manera inmediata a los defensores de derechos humanos, garantizar que la policía se abstenga de realizar actos que constituyen tortura, maltrato, detener el discurso público de estigmatización, cumplir sin demora las recomendaciones de los organismos de derechos humanos y solicitar la adhesión de manera pronta al Estatuto de Roma hacia la Corte Penal Internacional. Ninguna de estas cosas ha ocurrido, lamentablemente. No, ninguna de estas cosas ha ocurrido y todo lo contrario. Se siguen cometiendo estas graves violaciones. Vemos que la persecución en contra de personas que pueden ser percibidas como opositores al gobierno, pero simplemente son personas que han ejercido sus derechos a la libertad de expresión, a la libertad de información, están siendo detenidas, puestas en prisión y judicializadas con cargos
tan graves como terrorismo, crimen organizado y otro tipo de delitos que precisamente tienen la intención de aterrorizar a la población y evitar de cualquier manera que la gente proteste, que la gente muestre su descontento social. Lamentablemente, tanto la persecución y la detención como el exilio forzado, es decir, el desplazamiento forzado a la que la gente se ha visto obligada, es parte de esta política represiva, es parte de esta persecución que hoy día las autoridades bajo el mando de Daniel Ortega continúan realizando. Lamentablemente, ante una comunidad internacional que es cambiante en términos de qué crisis visibilizan, bajo qué intereses, y Nicaragua ha quedado un poco en la agenda tanto mediática como de los debates y discursos de la cooperación internacional en un segundo renglón, y es ahí donde aprovecha este Estado represor para continuar profundizando su persecución. Hoy día, con pocos mecanismos de rendición de cuentas locales, al cierre de los medios de comunicación alternativos, la persecución, la detención arbitraria de periodistas, el cierre de organizaciones locales, la persecución en contra de personas defensoras de los derechos humanos, obligando a muchas de ellas también al exilio, pues genera un estado realmente de indefensión de la sociedad. Sin embargo, consideramos que la apuesta sobre todo a continuar poniendo presión a la comunidad internacional, a buscar específicamente a gobiernos que puedan tener una influencia, ya sea porque continúan brindando apoyo técnico o financiero al gobierno de Ortega, o que además puedan tener una influencia política para presionar a que se cumplan por lo menos con las condiciones básicas, que se ponga fin a la represión, que se libere a las personas presas arbitrariamente, que haya una serie de condiciones para que realmente se puedan buscar soluciones duraderas, debe de ser una apuesta. Pero también, y muy importante, la verdad, la justicia, a través de mecanismos fuera de Nicaragua, porque lamentablemente vemos que la justicia no será una realidad con el sistema de justicia cooptado por este gobierno, pero que hay otros mecanismos como la jurisdicción universal, que hay responsabilidades y obligaciones de otros estados a conocer de estos hechos y también judicializarlos. Tiene que ser una apuesta importante de las organizaciones que acompañamos la lucha por la defensa de los derechos humanos, pero también de los y las nicaragüenses que están en el exterior. Amnistía Internacional, el MECENI, el YEI, la CIDH, incluso la oficina de la alta comisionada han sido incluso calificados desde Nicaragua en el discurso oficial como parte de un concierto de movimientos y de jugadas que forman parte de un intento de golpe de Estado, tanto a lo interno de Nicaragua como internacionalmente. O sea, vos que estuviste, pero te decía que íbamos a hablar más adelante de lo que pudiste ver en Managua, de lo que pudiste presenciar, de lo que fuiste testigo. ¿Cómo encontrás y cómo te sentís vos cuando el organismo al que vos pertenecés se incluye dentro de un supuesto de derrocar a un gobierno que constitucionalmente ha sido constituido? ¿Cómo sentís vos ese señalamiento, tomando en cuenta lo que viste, lo del Día de la Madre y lo que pasó también en el ataque a la Universidad de Ingeniería? Bueno, no es sorpresivo, es decir, Amnistía Internacional siempre se acusaba de cualquier cosa menos de realmente cuál es nuestro mandato en protección a derechos humanos. La denuncia, las documentaciones de estas serias atrocidades que se han cometido contra la población, por supuesto que incomodan a un régimen violatorio de los derechos humanos. Simplemente reconfirma lo que hemos documentado a través del trabajo serio y riguroso de investigación, que esta retórica divisoria, esta retórica de la negación, esta retórica del odio en contra de la propia población, es parte de una característica intencionada de esta política represiva de las autoridades bajo el mando de Daniel Ortega. Cuando yo estuve en Managua, hemos estado mucho tiempo con diferentes equipos especializados en investigación, y yo personalmente dirigí una de estas misiones de investigación estando en el terreno. Por ejemplo, tú mencionabas la Marcha de las Madres, una marcha masiva. Es imposible decir cuántas personas, pero por lo menos había 500,000 de personas marchando en Managua, una manifestación pacífica, una marcha familiar donde había niñas y niños pequeños, abuelas, abuelos,
marchando junto con sus comunidades, una marcha que Amnistía Internacional, a invitación de la propia sociedad civil y de la sociedad, observamos con nuestro mandato de observancia de derechos humanos. Estuvimos recorriendo casi toda la marcha muy visiblemente. No pudimos de ninguna manera identificar un acto de provocación, un acto de violencia cometido por alguno de los manifestantes, pero lo que sí pudimos ser testigos fue de un ataque armado, un ataque dirigido por cuerpos parapoliciales en colusión con las autoridades policiales, con el uso de armamento de alto calibre, con rifles tipo AK-47, rifles de francotirador, en un ataque dirigido específicamente en contra de la población civil que ejercía su derecho a manifestarse pacíficamente. Eso es lo que nosotros fuimos testigos, no de ningún ataque contra el gobierno, contra el Estado, ningún intento de la derecha conspiratoria, porque eso lo que vimos fue población civil manifestándose y siendo atacada sin la protección de las fuerzas de seguridad que debieran estar ahí para proteger sus vidas. ¿Te había tocado como defensora de derechos humanos, como una mujer que ha estado en diferentes escenarios relacionados con ese ejercicio de velar por las libertades, por los derechos de los ciudadanos en diferentes latitudes? ¿Te había tocado presenciarlo, verlo, un ataque tan directo contra una frontal manifestación masiva? Porque una de las cosas que decíamos los nicaragüenses antes de esa marcha es: no creemos que haya un ataque contra una marcha masiva porque sería una locura, y la locura se dio. ¿Te había tocado? Mira, yo he estado en situaciones de violaciones a los derechos humanos en el momento en múltiples países de nuestra región, inclusive por mi activismo en derechos humanos, mi lucha por la paz. He estado en países como Norcorea, he cruzado una de las olas más peligrosas del mundo, que es la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Desde Corea del Norte me he enfrentado a fuerzas de seguridad que están violentando los derechos humanos de comunidades de pueblos indígenas, en Chile contra los mapuches, en manifestaciones donde la policía tiene una actitud frontal en contra de las personas que se manifiestan, pero sinceramente nunca había presenciado una situación como precisamente lo que sucede ese día en la Marcha de las Madres. Una marcha, como hemos mencionado, multitudinaria, pacífica, una marcha que además era muy simbólica porque era el Día de las Madres y se hacía un homenaje a las madres de precisamente las personas que habían sido asesinadas en el contexto de la represión, una marcha que buscaba de alguna manera llamar a la unidad social precisamente para buscar soluciones al conflicto que ya se presentaba, y que a pesar de esas consideraciones, a pesar de esas condiciones, de que ese día en la mañana se estaba firmando un convenio entre el Estado, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la creación de un grupo de expertos independientes. Esa misma mañana se firma y ese mismo día se ataca a la población civil. Para mí lo más impresionante fue el nivel de cinismo, el simulacro al que estaba entrando un Estado que supuestamente estaba en diálogo con diferentes sectores de la sociedad y que se atrevía a atacar a su población de esa manera. ¿Qué sentiste en ese momento cuando viste a la gente correr, a la gente despavorida, aterrorizada, a los heridos que comenzaban a salir de la zona donde estaban particularmente disparándoles? ¿Qué sentiste? Porque yo particularmente, cada vez que lo recuerdo, se me impacta, porque recuerdo incluso haber gritado de impotencia en el momento, ver a los nicaragüenses abatidos por sus derechos, por defender sus derechos. Mira, Luis, fue un acontecimiento sumamente impactante, como tú lo dices. Por un lado, yo debo de decirte que la experiencia que yo vivo, ¿verdad? Porque en medio de medio millón de personas, pues uno vive diferentes experiencias. Nosotros, la delegación de Amnistía Internacional, mi equipo de verificación y observación, estábamos, digamos, hacia el frente de la manifestación cuando empezamos a escuchar ya los ataques, los disparos. Yo primero quiero decirte que lo primero que me impactó emotivamente fue la valentía de la gente. Porque la gente no se movía al principio, Luis. Sí. La gente estaba lista para defender
y sobre todo a los jóvenes estudiantes que habían tomado, digamos, el frente de la marcha, y las madres que ya habían empezado a llegar a la zona universitaria, a la zona de la Universidad Central Centroamericana. Esa primera valentía que por supuesto le impone una responsabilidad a quienes estamos ahí verificando el respeto de derechos humanos. Y valentía que incluía a niñas y niños, es decir, venían familias que estaban dispuestas a seguir para proteger a sus estudiantes, a su juventud y a las madres que estaban ahí. Y después, pues un sentido de terror, porque efectivamente esa actitud de resistencia pacífica no fue un motivo para que se parara la represión. Lo que ellos buscaban con esa resistencia pacífica era que el agresor, al que también consideraban un hermano, una hermana nicaragüense, parara esa represión, y lamentablemente eso no sucedió. Nosotros vimos a la gente correr ya en una situación de terror porque empezaban a salir los primeros heridos, pero también vimos mucha solidaridad para ayudar, para que pudieran entrar las ambulancias en ese momento a sacar, que muchas de ellas ya no lograron. Entonces la gente tenía que sacar con las posibilidades que tenían a la gente que ya estaba herida, heridas de bala de fuego, entonces las heridas eran bastante visibles, y puedo imaginar que también le generaban mucho terror a las personas. Pero fue una situación muy difícil. Después la gente corría intentando buscar algún refugio, ya sea en un centro comercial cercano, un hotel cercano de estos de importante cadena hotelera, y ahí mismo también recibían ataques, es decir, ahí mismo se metían a atacar a la población cuando ya se encontraba refugiada. Y luego ver las imágenes dantescas en la Universidad Centroamericana, donde la gente se estaba refugiando, el temor de ser atacados en un espacio, en un recinto que les estaba brindando pues un refugio, ¿verdad? El padre Chepe, el rector de la universidad, muy valiente, salió a denunciar lo que estaba sucediendo, y nosotros, con la posibilidad que teníamos de hacer la denuncia internacional, pues empezamos a apoyarle para que pudiera salir la gente. Pero fue realmente una situación impactante desde donde le quiera uno ver, una situación que era como increíble estarla viviendo, ¿no? Porque lo que tú decías, nosotros habíamos tenido varias reuniones un día anterior con las madres, con los grupos que se estaban organizando para ser parte de esa manifestación, los estudiantes, y a la pregunta expresa de ¿ustedes creen que puedan atacar la marcha?, la respuesta unánime era: sería una locura. Y la locura pasó. Sorprendente para todos los que nos tocó ser testigos de una situación como esta. Estamos en una pausa comercial. Erika, cuando volvamos, me hablabas de las consideraciones de la comunidad internacional sobre los temas que deben de ser prioridad o no. Voy a hablar de tu país, que se ha convertido en un dolor de cabeza para Nicaragua desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder. Dice México: nosotros no nos metemos en esas cosas. La OEA no. Vamos a mantenernos al margen, igual que con Venezuela. Entonces uno dice, un país tan importante como México para la región, que de pronto se refugie en la diplomacia de no intervención y olvidarse que los derechos humanos no tienen fronteras, pues llama mucho la atención. Vamos a la pausa comercial, y cuando volvamos seguiremos conversando con Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Disfruta de Café con Vos. Con Claro estrenás sin complicaciones. Llévate tu Sony Smart TV de 55 pulgadas por solo $820. Ahora a 0% de interés con tarjetas de crédito. Y recibí gratis un bracket de pared. ¡Claro que sí! Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos, es café con vos. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros, conversando con nuestra amiga Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. ¿Cómo cambiar
¿Cómo lograr, Erika, que la diplomacia internacional se dé cuenta que es muy lenta para actuar frente a situaciones que son urgentes, frente a situaciones que tienen que ver con la vida, con la integridad, con la libertad? En Nicaragua, vos lo mencionabas hace un rato, más de 600 secuestrados políticos. Los informes, el de ustedes 322, la CIDH 325, son como los que más coinciden. De ahí en Nicaragua los organismos locales hablan de más de 500 personas. El tema de los desaparecidos sigue siendo una incógnita realmente a estas alturas. Pero todas esas cifras, para que no se queden en números fríos, y uno dice, la diplomacia, ¿cómo hacemos para que no lo vean como algo que debe verse siguiendo un protocolo? Y si ese protocolo no se cumple, entonces, bueno, pues la fuerza del sistema interamericano se ve debilitado. ¿Cómo hacemos para que saltar a una verdadera protección de derechos humanos del lado de los organismos internacionales? Mira, sin duda alguna, yo creo que las Américas hemos sido un referente para muchas regiones del mundo, porque ha habido una apuesta importantísima de las sociedades a través de sus gobiernos de adoptar mecanismos y marcos legislativos regionales de protección a los derechos humanos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el sistema interamericano que incluye también a la Corte, son uno de los pilares fundamentales de la posibilidad de generar un consenso regional sobre la protección de derechos humanos, pero además generar una obligatoriedad de todos los estados a que los derechos humanos son una responsabilidad compartida y que la protección de los mismos tiene que ser una responsabilidad compartida. Y quiera que sea el lugar en donde se estén violentando esos derechos, los estados tienen una responsabilidad con esa población, con esa ciudadanía. Entonces, en ese sentido, lo que hemos visto en los últimos años es precisamente un despliegue desde una postura diplomática muchas veces irresponsable de muchos estados de atacar a la Comisión Interamericana, de atacar a los mecanismos regionales, precisamente porque se sienten, ¿no?, amenazados en una lógica en donde los estados no quieren rendir cuentas. Y esto ha sido un proceso que ha venido profundizando las grandes divisiones que existen en nuestra región, en donde los estados se miran a sí mismos como un ente que es dueño y señor, ¿no?, de la posibilidad que tienen los ciudadanos de exigir la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, ha habido una apuesta importantísima de las organizaciones, sobre todo locales, de seguir manteniendo esos pilares que tenemos en la región para que sean órganos de competencia que permitan precisamente que si la justicia no se encuentra localmente, se pueda encontrar en otro lado. Tú mencionabas México en particular y yo quisiera partir mi opinión como defensora de los derechos humanos, como directora de Amnistía Internacional, pero como mexicana. En mi país, uno de los países que atraviesa una de las peores crisis en materia de derechos humanos, donde más de 40,000 personas se encuentran desaparecidas, donde se han perdido miles y miles de vidas en el contexto de una mal llamada guerra contra el narcotráfico, que en realidad ha sido una guerra en contra de la población, una respuesta militarizada que ha generado gravísimas violaciones a los derechos humanos. La solidaridad internacional, el pronunciamiento de la comunidad internacional, el posicionamiento contundente para denunciar a un Estado que ha violentado los derechos humanos, ha sido importantísimo para fortalecer la unidad social frente a esas atrocidades. El llamamiento a que los gobiernos se pronuncien, a que los gobiernos con su influencia económica y política puedan influir en que paren estas violaciones, ha sido importantísimo para la historia del país. Así es que es muy preocupante ver que un nuevo gobierno asuma una postura diferente, que confunda una política de no injerencia con una política de silencio, que puede ser un silencio no solo incómodo para los nicaragüenses, para los venezolanos, para los colombianos, para los brasileños o cualquiera que esté sufriendo un contexto de graves violaciones, sino que se puede convertir en un silencio cómplice. Y viene la pregunta que muchos se hacen: ¿qué puede pasar para que eso de alcanzar la justicia internacional, si acaso no se puede en Nicaragua, que es muy difícil? Vos decías, el Poder Judicial, y todos lo sabemos, está cooptado por el Poder Ejecutivo, por el señor Ortega y la señora Murillo.
¿qué posibilidades existe de que se alcance justicia a nivel internacional y Erika Guevara estaría en disposición como defensora de derechos humanos, como directora de Amnistía Internacional, como testigo de lo que pasó en el país? Estar ahí en un juicio y decir: yo acuso a Ortega y Murillo por lo que ha pasado en la muerte de más de 300 personas, y a través de eso lograr que los crímenes de lesa humanidad que dice el GIEI, que ustedes también han señalado, tengan como respuesta que se responda por ellos. Bueno, por supuesto que es una estrategia que no solo está siendo planteada por diferentes organizaciones y organismos, es una estrategia que seriamente estamos evaluando a la luz de las consideraciones que tú acabas de mencionar, que hay un sistema de justicia cooptado en Nicaragua, que hay un sistema de justicia que ha dejado en total impunidad estas violaciones a los derechos humanos, que hay un sistema de justicia que ha sido utilizado para criminalizar y judicializar a las personas que se han demostrado, que hay un sistema de justicia que ha amenazado inclusive a las familias de las víctimas, es decir, que también se ha convertido en perpetrador de violaciones a los derechos humanos. Pues no hay condiciones para pensar que la verdad, la justicia y mucho menos la reparación pueda darse en tribunales locales. Pero por eso existe la jurisdicción universal, en donde los estados tienen la obligación a través de sus tribunales de conocer de estos crímenes bajo el derecho internacional e iniciar procesos de judicialización. Por supuesto que se requiere una documentación rigurosa de los casos con evidencia. Uno no puede llegar a un tribunal a hacer, digamos, acusaciones generalizadas, sino se tienen que utilizar casos específicos que ya han sido documentados. Nosotros tenemos documentados casos con evidencia rigurosa que podría llegar a cualquier tribunal internacional de jurisdicción universal, y así no lo hemos planteado. Por supuesto que Amnistía Internacional tiene un compromiso a largo plazo de acompañar a las víctimas en cualquier proceso que permita que se llegue a la verdad y a la justicia, y yo pues personalmente, por supuesto, que seguiré con el compromiso, y no solo con el compromiso, sino además siento la obligación y la responsabilidad de continuar denunciando, porque yo estuve ahí, no me lo contaron, no leí un informe, estuve ahí, lo documenté rigurosamente, pero también fui testigo y hasta transmisiones en vivo, ¿sí? De una de los ataques. Sí, de uno de los ataques. Y hay quienes seguramente nos están viendo y piensan: ok, escuchamos la entrevista, sabemos que hay todo un sistema que puede ayudarnos a encontrar justicia. La pregunta es ¿cuándo? Y eso causa de alguna manera desesperanza en la gente, porque sienten que el que perdió a un familiar, el que tiene a un secuestrado político, nosotros los periodistas que tenemos a Miguel Mora y a Lucía Pinedo injusta y arbitrariamente en cárceles, nosotros que también estamos en el exilio, que nos ha tocado salir de nuestra patria para resguardarnos y tratar de seguir haciendo nuestro trabajo desde acá con todas las dificultades que implica, sentimos de pronto que, ok, sí, los pronunciamientos, dice la gente, los informes son contundentes, tienen un soporte, pero de ahí a la acción, ¿cuándo podría ser? ¿Cómo se puede hacer? Porque la premura para el que está en los zapatos, como decimos, es mayor. Sí, pues sí, sin duda alguna, Luis, eso es entendible. Cuando nosotros publicamos un informe, queremos intentar decir la historia, ¿verdad? Ser parte de contribuir a la construcción de la verdad. Intentamos que nuestros informes sean una voz viva de los testimonios de la gente, pero sabemos que no es suficiente, porque eso no le regresa a las familias sus seres queridos, eso no logra una liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente, no encuentra a los desaparecidos, etcétera. Sin embargo, es importante la consideración de saber que en algún momento ayudan y coadyuvan a llegar a esa justicia. Pero yo creo que hay otras acciones que son intermedias, ¿verdad? La justicia siempre, lamentablemente, es tardía, llega pero es tardía, pero hay otras acciones que se pueden seguir emprendiendo y que nosotros tenemos el compromiso de hacer, apoyar la defensa de derechos humanos desde el país. Hay una apuesta importante por seguir fortaleciendo a las organizaciones locales que han sido también golpeadas por esta represión. Que esa es una de las cosas, perdón que te interrumpa,
que esa es una de las cosas que ha causado también mayor zozobra en la gente. El CELID no está, la NPDH no está, solamente hay un organismo de derechos humanos en Nicaragua. Está sobrepasado. Está sobrepasado y no le paran bola, como decimos popularmente. O sea, ay, que digan lo que piensen, no me interesa lo que piensen, que digan lo que quieran. Es decir, eso causa también a la gente, ¿qué hacemos? Estamos en completa indefensión. Hay un sentido de indefensión sin duda alguna. Y bueno, pues sí, la apuesta es seguir intentando fortalecer la presencia de las organizaciones locales, es buscar esa comunidad internacional que vuelva a tener a Nicaragua en la agenda prioritaria, porque eso genera mucha presión. No podemos olvidar que el régimen de Daniel Ortega está aislado. Y a pesar de que la gente eso no lo vive en su realidad del día a día, es una cuestión que va a tener consecuencias, por supuesto, ¿no? Entonces, pues es solo el llamado a que la gente no pierda la esperanza. Sabemos lo difícil y lo doloroso que es, pero si de algo puede servir de consuelo es que sepan que no están solos ni solas, que seguimos haciendo esfuerzos también por apoyar a las personas que están fuera del país, ejerciendo presión para que se reconozca su situación de vulneración y que se les brinde la protección internacional, porque muchas nicaragüenses se encuentran también en una indefensión legal en los países de acogida. Así es que son muchos los esfuerzos, muchas las organizaciones que siguen dedicadas. Y sí, a pesar de que no tengamos la solución mágica, no solo somos parte, queremos ser parte de la solución, pero es importante que la gente sepa que no somos el problema. El problema es el Estado represor de Daniel Ortega, que continúa profundizando esta terrible crisis de derechos humanos. Gracias, Erika, por habernos acompañado. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Tu disertación siempre nos ayuda a ubicarnos, porque como te digo, nosotros que estamos acá, Winston, Aníbal, periodistas, los colegas que están en Costa Rica, de pronto sentimos como que el tiempo pasa y nos preguntamos qué estamos haciendo aquí, qué estamos haciendo fuera de Nicaragua en lugar de estar allá con nuestras familias, con nuestra población y haciendo lo que nos corresponde. No hemos cometido crímenes, nos señalan injusta e infamemente de cometer crímenes desde los medios de comunicación y nos han perseguido, pero te agradezco siempre que tengas la amabilidad de acompañarnos. Muchas gracias a ti, Luis. Y solo un mensaje para ustedes, los que están fuera, es que no están fuera. El trabajo que están haciendo es tan valioso como el trabajo que hacían dentro, porque la gente tiene que seguir sabiendo lo que está pasando. Y si dentro te van a silenciar en una cárcel, es mejor que estés fuera y sigas denunciando. Gracias, Erika. Y eso es lo que estamos haciendo desde acá. Amigos televidentes y oyentes, siempre a ustedes les agradezco el favor de su atención. Y recuerden que los presos, los heridos, los desaparecidos, los muertos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, pide verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno. Y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.